Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos una vez más compartir tu palabra, Señor, y entender que es un día más que nos acercamos a nuestra respuesta. Es un día menos en donde el enemigo y las tinieblas nos van a detener. Es un día más en el cual podemos avanzar. Es un día menos camino a la puerta al milagro y a todo lo que estamos esperando de parte tuya. Señor, por lo tanto, declaramos las palabras. El salmista, Dios exclamó, y este es el día que Jehová ha hecho para mí. Amén. Día en el cual me voy a gozar, día en el cual no escucho a nadie gozándose, día en el cual me voy a alegrar, día en el cual tú has preparado para ver la respuesta que estoy esperando de parte tuya. Hay alguien que necesita un milagro en esta mañana. Hay alguien que necesite una respuesta. ¿Será que hay alguien que necesite un nuevo trabajo? Que necesite que su hogar sea levantado, sea restaurado. ¿Será que hay alguien que necesite que Dios sane hoy su corazón? ¿Sabe? En medio de todo eso, quiero decirte que Dios usa todo. Amén. ¿Sabe? Y voy a hacer una ilustración un poco, tal vez inusual, pero en esta semana tuve la oportunidad de ir a una tienda donde venden carnes. Y tú sabes que tú donde entras, donde venden carne, tú ves las distintas partes del animal, ¿cierto? Y yo nunca había visto unas partes que se comen y se venden. Y bueno, ahí surgió el título de la enseñanza. Y yo le pregunté, pues yo no iba a comprar nada de eso. Yo iba por unas arepitas de yuca que venden en ese lugar, pero me llamó la atención porque me dijeron, tienes que coger un turno. Antes no había que coger turno. Ya, tienes que coger un turno y era el cuarto en la cola. Y los cuatro que estaban adelante tenían unas bolsas grandes. Yo dije, aquí me demoro. Y me quedé viendo y yo no sabía que todo lo del animal se usa y todo se come. Y dije, wow, yo nunca he comido esto. Nunca he comido orejas, nunca he comido esto. Si acaso me he ido muy lejos, hígado y bofe. Pero toda esa cantidad de cosas, el ojo, la ubre, toda esa cantidad de cosas. Y yo estaba impresionado, casi que dejo las arepas y me voy. Entonces ahí surgió, de verdad que yo le pregunté a un muchacho, ven acá, no, es que todo se usa. Y ahí surgió el título de la enseñanza, Dios usa todo. Amén. Dios usa todo. Dios, a todo lo que nos pasa a nosotros, le sirve a Dios. Amén. O sea, Dios, todo lo bueno lo usa para bendecirnos. Y todo lo malo que nos sucede, lo usa para enseñarnos. ¿Me dice amén? Entonces, ese es el título de la enseñanza que hoy nos ocupa. Y quiero, uno de mis favoritos, Romanos 8:28. En la Nueva Traducción Viviente. Si tengo favoritos, este es de los favoritos en la Biblia. Yo creo que el Espíritu Santo pensó en mí cuando le va a gustar 2000 años después a alguien que lo va a necesitar bastante. ¿Sabe? Porque en este verso veo las palabras del apóstol Pablo. Porque una cosa es declarar estas palabras y otra cosa es vivirlas. ¿Saben? Una cosa es venir y escuchar una palabra que te inyecte fe y otra cosa es utilizar la palabra que se inyectó, que te dieron un día para aplicarla a la batalla que estás librando. Amén. Entonces me llama la atención porque lo dice alguien que no vivió 100% momentos felices mientras estuvo aquí en esta tierra, que es el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8:28 dice, y sabemos, escuchen, que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Para qué? Para el bien. Y son llamados, y aquellos que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esta versión me gusta porque Pablo la traduce de una manera diferente.
ni mucho más cercana a lo que usted y yo estamos enfrentando. Esta versión se acerca más al campo de batalla, se acerca al escenario de la prueba, se acerca a los tiempos difíciles que usted y yo podamos estar viviendo para este tiempo. Amén. Entonces, cuando escucho a Pablo decir que todas las cosas cooperan, no solamente entiendo que son las cosas que nos generan una alegría, que nos generan momentos de felicidad, que nos generan un contentamiento. No, todas las cosas. ¿Ok? Dios usa todo, me dice amén. Dios usa todo. Lo que estás viviendo, Dios lo va a usar para tu bien. Amén. ¿Sabes? Lo que estás enfrentando, para utilizar las palabras de Pablo, van a cooperar con algo que Dios quiere hacer con tu vida el día de mañana. Amén. Ahora es inexplicable y ahora te voy a dar un consejo totalmente gratis. No trates de entender por qué están pasando, porque a veces no vamos a entender todo lo que nos pasa. Amén. Hasta que no resulte en un milagro, hasta que no resulte en una puerta, hasta que no veas el resultado de la mano poderosa de Dios en tu vida, a veces no vamos a entender por qué nos suceden cosas inexplicables. Amén. Cosas que son injustas, porque tú dices, ¿qué he hecho yo? Si yo lo que he hecho es ir a la iglesia, lo que he hecho es servirte, lo que he hecho es ser un buen hijo, lo que he hecho es ser un buen padre, ¿y por qué me suceden tantas cosas difíciles? Amén. Te recuerdo las palabras del apóstol. Amén. Y sabemos, o sea, Pablo asume que lo debemos de entender, que Dios hace que todas las cosas cooperen. Amén. Entonces, lo que te está pasando va a cooperar para algo mejor el día de mañana. Me dice amén, si lo puede creer, si lo puede recibir. ¿Sabes para qué van a cooperar? Para un bien. ¿Okay? No es para mal. O sea, no desdibujen lo que Dios está haciendo. No lo desacrediten. Por muy doloroso que sea, ellas cooperan para bien. Una enfermedad va a cooperar para bien, porque si eso no sucede, Dios no lo vas a conocer como tu sanador. Amén. Una situación financiera difícil, estás muy apretado. Si eso no pasa, tal vez no aprendes a depender de Dios. Amén. No aprendes a discernir cuáles son los cuerpos que te van a alimentar en esa temporada tan difícil. Amén. Si eso no pasa, no vas a ver el maná caer del cielo en medio de tu casa y en medio de tus finanzas. Amén. Todo lo que está pasando coopera para bien el día de mañana. Amén. Si se lo va a dar, no le amargue. Ahora me hago una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de cambiar esas cosas que Pablo dice que están cooperando para ti el día de mañana, pero que por tu dolor y por tu desánimo y por la rabia que tienes y por haber dicho, Señor, es injusto, ¿qué te gustaría cambiar de ese pasado? Y tú dices, tomé esta decisión y por eso hoy en día esto no está cooperando para nada bueno. No cambiaría nada. Me aterra ese silencio. No cambiaría nada porque no hubiese conocido a Dios. Buena respuesta. Estás dentro del 30%. Por acá, ¿qué cambiaría? Ayúdame a predicar. No cambiaría nada. Nada más la hermana Mónica. ¿Qué cambiaría? No me vaya a decir que su esposo. Ok. Mejor no sigo preguntando. ¿Sabes? En un auditorio lleno preguntaron era el propósito. Este no es el propósito, pero le preguntaron a la mayoría de las personas y sabe que el 70% dijo que cambiarían algo. O sea, una gran mayoría. El 30% dijo que no cambiaría nada. Pero yo sé que en el corazón de muchos, tal vez esa pregunta, por lo menos a mí me pasó en algún momento que tuve una adolescencia bastante traumática, no por mis padres ni por la situación que estaba viviendo, sino por el tema de salud mental que tienen los adolescentes en algún momento, en la etapa de crecimiento, en la etapa de cambio, donde comienzas a ver cosas nuevas y experimentar cosas nuevas. O sea, yo decía personalmente, ojalá hubiera nacido en una familia diferente. Y mi mamá y mi papá nunca me hicieron nada. O sea, mi papá pues en algún momento ejercía su autoridad, pero yo lo decía ya.
¿Por qué? Porque quería como que cambiar las cosas que estaban pasando y desacreditaba tal vez el buen trabajo que ellos como padres estaban tratando de hacer a través de su disciplina, a través de consejos y a través de esas cosas. Entonces, a veces somos muy ligeros en nuestros procesos con Dios, en nuestro caminar con Dios, y a veces decimos, Señor, pero si yo no te hubiera conocido, a mí me iba bien, pero desde que yo conocí muchas veces la parábola de algunos cristianos, cuando yo no conocía a Dios, a mí me iba mejor. Hay gente que me ha dicho, cuando yo no conocía a Dios, pastor, yo tenía 3 tarjetas de crédito encima de la mesa del comedor. Pero ahora lo que tengo, después de 20 años, así me dijo un día, tengo un pan verde. Se pone verde, así me lo tengo que comer porque no tengo dinero para comprar alimentos el día de mañana. ¿Sabe? Esas personas están dentro del 70%. ¿Sabe? Porque siempre vamos a tener algo que demandar. ¿Ok? Tanto a los humanos que nos rodean y mucho más a Dios. Porque sabemos que Él puede bendecirnos y hacer las cosas que estamos esperando. ¿Ok? Entonces, es una mala terapia comenzar a analizar las cosas que no están cooperando para este tiempo con lo que deseamos, ¿ok? Si tú comienzas a analizar, te das cuenta que son más las cosas difíciles que están en este tiempo afectando nuestro pensamiento y afectando nuestro corazón que las cosas que realmente colaboran para bien, ¿ok? Pero resulta que Dios tiene una ecuación totalmente diferente, sus matemáticas son diferentes, amén. La manera como Dios procede y sus procesos son totalmente diferentes a la manera que nosotros caminamos en esta tierra, ¿ok? Por eso Él es Dios, amén. Por eso nosotros no podemos comprender todos los escenarios que nos están sucediendo y que nos están pasando. El día de mañana vas a encontrar la respuesta, pero mientras suceden esas cosas, pues te tengo que predicar para que podamos superar esta etapa de la mejor manera, amén. ¿Sabe? Yo no sé qué cambiaría, pero de acuerdo a la palabra de Pablo, no cambiaría nada. ¿Por qué? Porque si tal vez cambiara algo, no estuviera predicándote a ti, amén. Si tal vez modificara algo, no estuviera tal vez tu hijo viniendo a esta iglesia, me dice amén. O la familia tuya no estuviera viniendo a esta iglesia. Si cambiara algo, tal vez no estuviera siendo predicador en este momento y tal vez quizás no estuviera tocando el piano y quién sabe dónde estaría mi familia en estos momentos, amén. Pero hace 30 años Dios tuvo misericordia, me dice amén. Y no han sido 30 años en el Señor donde todo ha sido felicidad, en donde todo ha sido gozo, en donde todo han sido respuestas y puertas abiertas. No, pues hemos experimentado procesos bastante difíciles, pero si tú cambias algo, desdibujas lo que hoy Dios te ha entregado, amén. ¿Sabes? Y obviamente entrarías a ser piedra de tropiezo para lo que Dios te va a entregar el día de mañana. En todo esto lo que te quiero decir es que te dejes de quejar, que salgas de ese 70% que quiere decir, quiero cambiar esto, no me hubiera casado, no hubiera tenido hijos, no te hubiera dado un hijo, me hubiera guardado y tal vez hubiera restaurado mi vida con otra persona, no hubiera hecho este negocio, no hubiera entrado a esta empresa, ¿sabes? Y vivimos tal vez descartando cosas de nuestra vida y no sabiendo que aún esas cosas, amén, que están tal vez en la vitrina de nuestra vida, Dios la va a usar para bendecirte el día de mañana, me dice amén. Sabes, a veces tenemos una perspectiva de lo que vivimos en nuestro pasado, de lo que experimentamos en nuestro pasado. Tenemos una perspectiva de que no ha sido bueno, amén. El hecho de que algunas experiencias te hayan sacado lágrimas después de haber tomado decisiones que para ti fueron acertadas, el hecho de que las cosas no hayan resultado o no estén resultando como esperabas, no significa que no sean para tu bien. Amén. ¿Sabes? Pablo no propiamente hablaba de escenarios muy cómodos, desde plazas llenas de multitudes de gente, desde iglesias, desde canales de televisión, desde emisoras,
Pablo no solamente se cansaba de llenar los autógrafos de los discípulos y de las ovejas que le seguían. Pablo también estuvo en prisión. Y usted no sabe que muchas cartas y muchos episodios de lo que Pablo escribió, los escribió encadenado y esposado de pies y de manos. Sin embargo, ninguna de sus letras, ninguna de sus líneas representan una queja de lo que vivió antes de ser cristiano y después de haber conocido a Cristo. Amén. Y muchos hemos leído las cartas de Pablo, sus líneas, y no sabemos que este hombre estaba en prisión. Pero Pablo nunca habla de cambiar nada. Él utiliza sus experiencias malas y dice: todo va a cooperar para bien. Amén. A los que aman a Dios, todas las cosas les resultan para bien. Amén. ¿Sabes? Lo que hoy te está pasando representa el testimonio que tú vas a dar el día de mañana. Amén. Se necesitaba la enfermedad para hablar del Dios que sana, del Dios que liberta. Se necesitaba la cautividad de tu corazón para hablar del Dios que sana corazones, que restaura el alma. Se necesitaba la situación económica por la que estás pasando, de puertas cerradas, amén, en donde no se te dan oportunidades, para que aprendieras a entender que cuando no hay aquí en la tierra oportunidades para nosotros, hay un Dios en el cielo, amén, que se levantará a tu favor y no solamente te va a sustentar, sino que te va a abrir la puerta que estás esperando, amén. ¿Sabes? Pero para nadie es un misterio que vivimos inseguridades en esos tiempos. Esos tiempos nos producen inseguridades y muchas veces el enemigo las utiliza para desdibujar nuestra identidad como hijos de Dios, para que se produzca una falta de memoria, una amnesia acerca de las promesas que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Amén. ¿Sabes? Y es en esos tiempos donde tienes que apelar a esta palabra. Lo que me está pasando coopera para bien. Amén. Lo que estoy enfrentando está cooperando para algo el día de mañana. ¿Ok? No le busques respuesta a lo que estás enfrentando. Sencillamente colabora. Amén. Si Pablo dice, vamos a utilizar la palabra cooperar. Si lo que está pasando está cooperando, yo también tengo que cooperar. Porque si te vas en contra de lo que está pasando, vas en contra de lo que Dios está haciendo, me dice amén. Entonces te estás resistiendo al proceso y a lo que estás en este momento viviendo. Entonces coopera con lo que está pasando. Amén. Entre más me pase, más tengo que creer. Entre más me desanime, más tengo que venir a la iglesia. Amén. Entre más me sienta mal, más tengo que orar y más tengo que buscar de Dios. Amén. ¿Sabe? Así es como funciona. Y así es como espera Dios que nosotros lo hagamos. Amén. ¿Sabe? Yo reconozco que el versículo de hoy es muy fácil de predicarlo. Y es muy fácil de citarlo. Pero no es fácil de vivirlo. Amén. Vamos a aterrizar un poquito. Y yo sé que no es fácil de vivir. Porque si tú estás en el escenario que estás, yo sé que no es fácil. Y entiendo las cosas que nos tocan enfrentar, los temas del alma, los temas de los pensamientos, las inseguridades, los interrogantes. Pues todo lo que la Biblia representa nos muestra que ni para Jesús fue fácil. Y para nosotros que de pronto estamos en un mundo más cómodo y no estamos expuestos a tanta maldad como la estuvieron los apóstoles y los discípulos, que por conocer a Cristo pues eran crucificados. ¿Sabe? No deja de ser difícil algunas experiencias que el Señor permite en nuestra vida. Amén. ¿Sabe? Hay una versión que dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. O sea, yo quiero que tú descartes algo de por vida. ¿Ok? Dios no mandó lo que estás enfrentando. ¿Ok? Una cosa es la permisividad de Dios y otra cosa es el juicio de Dios.
Amén. Dios no envía juicio sobre sus hijos, pero Dios permite que sucedan cosas a nosotros que hacemos parte de ese clan, de los hijos del reino. Amén. ¿Sabes? Dios lo permite, claro que sí. Te pregunto, ¿por qué Dios permitió que Pablo fuese puesto en prisión? Si Pablo predicaba el evangelio. Pablo dejó de matar cristianos para ser cristiano. Amén. Y después de ese tremendo sacrificio, tremendo cambio, ¿por qué Dios permitió que le pasara eso? Si Dios iba a usar a todos los que usó, ¿por qué permitió que pasaran por lo que tuvieron que pasar? ¿Por qué? Porque esas cosas cooperaban para bien. Y tú no sabías, cuando tú estudias la Biblia, cómo era la única manera de acercar a José a Egipto. No le iba a llamar y le iba a decir, José, ve. Le iba a mandar un mail, un WhatsApp. José, te dejé en Avianca unos tickets para que vayas a Egipto y yo te mandé allá el nombramiento. No, Dios no usa esos métodos, ¿sabes? Dios usa la vida y las circunstancias que rodean la vida para guiarte, para enseñarte y para promocionarte. Amén. Pero solamente nos gusta la última parte, que es estar allá en el palacio reinando y gobernando, el buen trabajo y ganando bien, ¿cierto? El buen carro, pero no nos gustan los procesos. Y a nadie le gusta, hermanos, seamos honestos. Seamos honestos, los procesos no son fáciles, pero hay que pasarlos y hay que vivirlos. ¿Sabe? Y la información que está en la palabra es vital y es fundamental para que usted y yo aprendamos no solamente a citar esta palabra, sino a vivirla. Amén. Que aunque te saquen lágrimas, tú estés parado en la brecha. Me dice amén. Que aunque esté la enfermedad en su peor momento, tú estés parado sobre la brecha, haciendo vallado en medio de lo que te está pasando. Me dice amén. Que aunque tus hijos se te estén perdiendo y vayan por un mal camino que tú no diseñaste, pero la vida y los enemigos del propósito de tu familia están haciendo todo lo posible por acabar con ellos, tú estés en la brecha clamando y orando por cada uno de ellos. Pastor, ¿y eso qué? Si a mí no he visto resultados, pero estás cooperando. Amén. No estás haciendo la contra el proceso. ¿Qué hacía Pablo? Pablo cooperaba. ¿Sabe? Muchas veces esa pregunta es válida y se la puedes hacer a Dios. Señor, ¿en qué coopera esto para mí? David le decía, Señor, porque has permitido que se levanten en contra de mí. Lo que pasa es que David era un tipo reactivo. David no era una persona que esperaba que le pasaran las cosas, solamente cometió errores. Bueno, que todos sabemos, pero era una persona reactiva, por eso era una persona victoriosa. Y él decía, temo, pero en ti confío. Amén. O sea, David sabía en quién había creído. Pero la Biblia nos muestra la debilidad del ser humano, aún a pesar de que tenga el respaldo de Dios. Amén. ¿Sabe? Pero en medio de eso te recuerdo, Dios usa todo. Amén. Y lo que estás viviendo, Dios lo usa. Dios lo está usando. Todo lo que te está pasando sirve para Dios. Amén. No lo deseches. No lo deseches. No lo deseches. ¿Qué es desechar, pastor? Desechar es quejarte de tu familia, quejarte de tus padres. Tú puedes cambiar la historia. Tal vez no lo puedas cambiar a ellos, pero puedes cambiar la historia. Tal vez no puedas cambiar a tu esposa, pero puedes cambiar la historia. No cambiarla a ella, no cambiarlo a él, pero puedes cambiar la historia. Amén. Cooperando para que las cosas cambien. Amén. Para que todo lo que te está pasando el día de mañana te haga bien. Amén. Pero ¿cuál es tu perspectiva? Tu perspectiva es huir siempre de las cosas, de los problemas, de las situaciones. Huir, separarse. Me voy de la casa porque papá y mamá no me entienden. Ellos están viejos y la vida ahora es más moderna y es de esta manera. ¿Has escuchado esa filosofía? Y pues no es así. A los jóvenes que están acá,
No es así. ¿Sabes? Tú siempre tienes que prestarle atención a quien ha vivido procesos. Ninguno que no haya vivido procesos no te puede enseñar a ti nada. Y no te puede promocionar a nada. Lo que puede hundirte el poquito de escalones que has subido. Amén. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de la vida? ¿Te vas a detener o te vas a estancar por lo que estás viviendo? Yo siempre he dicho algo muy que lo he palpado, lo he puesto como un pensamiento, y es que no se trata de huir siempre que algo difícil me esté pasando o algo que no entienda esté arropando mi vida, no, porque todo el mundo huye y es lo fácil, lo hace todo el mundo, ¿cierto? Todo el mundo se separa, todo el mundo daña las amistades y las rompe, todo el mundo deja y desecha los noviazgos. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Huir? No, mejor cambia la forma de quedarte. Amén. La gente se va de las iglesias y yo ni sé ni por qué se va. ¿Por qué? Porque no hablan con uno. Porque no tienen la madurez para enfrentar los conflictos y los problemas. Cambia la forma de quedarte. En vez de separarte, bueno, vamos a arreglar este asunto con diálogo. Vamos a hablar cuáles son tus puntos, cuál es tu demanda. Pero no tenemos madurez para restaurar una relación y un matrimonio de esa manera. Amén. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva? Filipenses capítulo 1, verso 12 dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, mira las palabras de Pablo, todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Amén. O sea, y Pablo no era humorista, ¿ok? Cualquiera puede pensar que era un monólogo de Pablo, no. Pablo era una persona que sabía en quién había creído. Además, amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. ¿Ok? Pablo ni siquiera estaba pidiendo clemencia y que le perdonaran su condena. Él ha dicho, todo lo que me está pasando ha servido para difundir la buena noticia. Amén. O sea, él está diciendo, en medio de todo lo malo que me está pasando, hay buenas noticias. Amén. O sea, solamente Dios lo puede hacer, que en medio de los escenarios tan complicados que usted y yo vivimos, salgan buenas noticias. Amén. Me dice amén, iglesia. ¿Qué matrimonio no ha tenido conflictos? Todos los que están aquí, ¿cierto? El hecho de que hayas orado y de que hayas ayunado y que te hayas ido a un monte 50 días y 50 noches para que Dios te confirmara si esa era la idónea o si ese era el idóneo, no significa que no ibas a tener un problema con esa persona en toda tu vida. ¿Dónde has visto tú eso? ¿En qué parte de la Biblia? En ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice que aunque Dios te abra puertas en algún lugar o en algún escenario, no vayas a tropezar con alguien. Eso no lo dice la Biblia, vas a tropezar con alguien. Estoy cansado de aconsejar cristianos que quieren renunciar de su puesto de trabajo después de haber orado y después de haber ayunado tanto por esa puerta. Pero ¿quién te dijo que nosotros tenemos el carácter de huir y de tenerle temor a cada cosa difícil que nos pasa? Dios nos ha dado la capacidad, la identidad y la sabiduría para resolver cualquier situación. Amén. O sea, tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si piensa esto, si Dios te abrió esa puerta, es porque sabía que podías con eso. Amén. Pero eso no lo hace fácil. Donde vayas, la vida, te lo dije hace 2 domingos, esta es la vida. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que enfrentarla. Sin Dios o con Dios. Tú decides. Pero con Dios vas a tener los mismos problemas con tu esposa, con tu suegra, con tus hijos, con tus vecinos. Como joven vas a tener los mismos problemas del alma, los mismos problemas de salud mental. Porque somos humanos, hermanos. Amén. ¿Cuál es la diferencia?
que Dios te da las herramientas que no tiene otro. Dios te da la sabiduría que no poseen otras personas. Amén. Dios te da la revelación que cualquiera no puede tener, solamente aquellos que lo tienen clavado en su corazón. ¿Qué dice Pablo? Pablo da una revelación tremenda. Y dice, hasta los guardias saben por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Pero hay buenas noticias a pesar de eso. Amén. ¿Alguien puede creer en esta mañana que a pesar de lo que está viviendo, amén, a pesar de las prisiones por las cuales la vida o las tinieblas han permitido que pases, a pesar de todo eso, habrá alguien en esta sala que pueda creer que de todo eso van a venir buenas noticias? Amén. Que a pesar que la gente vea tus cadenas, tus prisiones, tu condición, tu situación financiera, los problemas que hay en medio de tu hogar, de tu familia, con tus hijos, alguien puede creer en esta sala que a pesar de que no somos un buen testimonio creíble tal vez el día de hoy, que a pesar de eso Dios va a provocar buenas noticias. Amén. Porque hoy pueden hablar de un matrimonio fracasado, porque hoy pueden hablar de una fe que no fue recompensada por causa de una enfermedad, porque hoy la gente puede hablar porque no tienes trabajo y no tienes empleo y no tienes oportunidades. Pero escúchame bien, al que tú sirves y al que tú sigues todavía no ha dado la última palabra. No puedes creer. Hoy ven las cadenas, pero ellos no sabían que Dios lo iba a sacar de esa prisión. Amén. Hay mucha gente que ha visto tu fracaso, pero todavía falta que vea tu victoria. Amén, amén, amén. ¿Lo recibes? ¿Saben qué le estaba diciendo Pablo con su testimonio a los guardias? Esto que me está pasando, Dios lo va a usar. Amén. Esto que me está pasando le sirve a Dios. Amén. ¿Para qué? Me dicen los guardias. Para que se difundan las noticias del Evangelio. Amén. Me dice amén. Entonces lo que te está pasando va a servir para glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien va a testificar algún día acá arriba. Dios te sanó. Me dice amén. Alguien va a venir acá arriba y va a decir, Dios me abrió una puerta. Alguien se va a atrever, algún matrimonio se va a atrever a pasar aquí. Escúchame bien. Y va a decir, Dios restauró nuestra casa. Amén. Todo sirve. Amén. Dios usa todo. ¿Cuántos lo pueden creer ya a estas alturas? Tu contexto nunca va a limitar tu alcance. ¿Sabes? Pablo me enseña esto. Pues el alcance de Pablo estaba hasta las rejas, pero el alcance de Dios ya se había difundido mucho más allá de esas prisiones. Por eso tu contexto no limita tu alcance. El escenario que estás viviendo no limita hasta dónde vas a llegar tú. Amén. ¿Será que estos padres que están aquí le pueden dar ese consejo a sus hijos? Amén. No podemos pagarte una universidad privada, pero tu contexto no limitará tu alcance. Amén. Porque no se trata de nosotros, se trata de aquel que sirve, aquel que nosotros le hemos servido, aquel que nos ha guiado, aquel que nos ha prosperado, aquel que nos ha levantado. Nunca pienses, si estás en este camino o si llegaste por primera vez, que tu contexto puede limitar a Dios. En la Biblia no hay una historia en donde se haya roto nuestro límite. Dios siempre lo va a romper. Amén. ¿Sabe? Filipenses 1:12 dice, además, mis amados hermanos, del poder de su presencia, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. O sea, Pablo no estaba limitado y sabía que el Dios que estaba encima de él
iba a encargarse de que, a pesar que estaba en prisiones, la noticia de las buenas nuevas se conociera. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu contexto actual? ¿Estás dentro del 30% o dentro del 70% que quiere cambiar todo? Para ver si tu presente hubiese cambiado. Haciendo ejercicios mentales, tratando de descifrar a Dios o descifrar si no me hubiese casado, no estuviese pasando tanta cantarela. Sí, porque es que así hay unos. Si no hubiese nacido en esta casa, estuviese en la norte, pero ahora me toca estudiar por módulo y a veces no me alcanza para el módulo, tengo que recoger y mendigar para el módulo. ¿Sabe? Porque así reflexionamos a veces, como los del 70% que quieren cambiar todo su pasado. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu contexto actual? Puede que tu respuesta tenga que ver con empleo, con salud, con un divorcio, con recursos financieros escasos. Entonces, ¿vas a dejar que tu contexto te limite por eso? O sea, tú no buscas a Dios porque eres religioso, ni para cumplir con alguien el día domingo o el día miércoles, no. Yo creo que tú vienes a este lugar esperando una respuesta de ese Dios que se predica en este lugar, amén. Entonces, vas a dejar que tu contexto limite tu alcance. Grábate eso. Mi contexto no limita mi alcance, ¿ok? Y no digo mi alcance porque te esté diciendo que tú tienes la fuerza para salir adelante tú solo, no. Mi alcance habla de lo que Dios puede hacer en mi vida, amén, de lo que Dios puede provocar. Porque si son por mis fuerzas, pues si estuviese en el lugar de Pablo, yo estuviese con problemas de salud mental y ahora ¿quién me saca de aquí? Si estuviese en el papel de José, ya yo hubiese tirado la toalla cuando llegué a la casa de Potifar y la mujer de él me dañó el testimonio por abuso sexual, ¿cierto? Ya hubiésemos tirado la toalla si estuviésemos en el papel de Moisés. Imagínate qué chicharrón abrir el mar con una vara. Si a veces tenemos el recibo de aires en la mano y no sabemos si ayunar, orar o llamar al pastor o a la pastora para que ore por nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿eres prisionero de tu dolor o eres prisionero de Cristo? Apelando a la ilustración de Pablo, que estaba preso. ¿Cuáles son tus cadenas? ¿Qué es lo que te tiene estancado en esta vida? ¿Por qué no puedes creer que todo lo que estás viviendo, sencillamente Dios lo va a usar para romper con todos los esquemas que hay en nuestra mente y nuestro corazón y para demostrarte que tu escenario no limita a Dios? Amén. ¿Sabe? Pablo estaba limitado físicamente en un entorno doloroso, pero él no permitió que eso lo limitara, sino que estando en la cárcel decide usar su tiempo para escribir cartas a los Efesios, a la iglesia de Filipo y a la iglesia de Colosas. O sea, Pablo no cogió y mandó a traer una toalla, ¿cierto? Ni unas botas para los ojos, porque lo tenían rojo de tanto llorar, una toalla para secarse las lágrimas, ni le mandó a traer una gilet para cortarse las venas, porque tengo problemas de salud mental, porque todo el mundo me mira pero no me quiere, todo el mundo dice que me ama pero no lo demuestra, ¿cierto? Nada. Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipo y a la iglesia de Colosas al tiempo. Amén. O sea, ¿qué es lo que tú haces en medio de esos escenarios? No voy a ir más a la iglesia porque a mí no me ha resultado esto. Ya le di tiempo a Dios. Así hay gente que me ha dicho. Ya tengo 1 año sin trabajo. Yo le dije, ¿tú sabes cuánto esperó Abraham para tener hijos? Y tú te estás quejando por 1 año sin trabajo. ¿Tú sabes cuánto palo y látigo llevó José
para llegar donde, porque vemos los resultados, pero lee el proceso, lee la historia. O sea, ¿tú crees que el Moisés nació manso desde el vientre de su madre? Y se aguantó a la gente 40 años en el desierto. No, el Moisés no era ningún santo, mató a un egipcio. ¿Tú sabías eso? Y el man tenía el poder, tenía la autoridad, tenía el dinero y tenía el legado de ser en el faraón que seguía, iba a ser él. Y Dios lo tuvo que llevar ¿a dónde? Al desierto, 40 años. Creo que pasó en Madián. Y allá lo procesó para guiar a su pueblo. ¿Te imaginas a Moisés lo explosivo que era, siendo nieto de Faraón, con esa cantidad? Oye, los entierra en el mar. Él mismo los entierra sin que Dios separe el mar. Pero Dios lo volvió un hombre manso, ¿cierto? ¿Te puedes imaginar a Pablo siendo Saulo, que le fuera a predicar a un grupo de gente y no le quieren caminar? Le vuela la cabeza a cuanto esté al frente de él, hermano. Pero Dios lo tuvo que procesar. ¿Qué estás haciendo mientras vives los procesos que estás enfrentando? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? Este hombre se ocupó del reino, sencillamente. Amén. Y Jesús lo dijo en el sermón del monte. O sea, estás afanado, ¿qué estás haciendo? Vienes a mí por esto, estás cargado por el alimento, por el calzado y por el vestido. Jesús le dio la ecuación: busca mi reino y las demás cosas te las voy a añadir. Es sencillo. O sea, no hay ningún misterio. No hay ningún misterio. Ahora quiero decirte que usted y yo tenemos propósitos, amén. Nunca se te olvide, Dios tiene planes con nuestra vida. Y esos planes se van a cumplir por encima de las presiones, por encima de las cadenas, por encima de los problemas en tu hogar, en tu matrimonio, por encima de las situaciones que estás viviendo con tus hijos, con las cosas que te están en este momento cargando en tu corazón. Dios los va a cumplir, amén. Entonces tienes que cooperar con las cosas que Dios está haciendo. No trates de ir en contra de Él. ¿Quién te dijo que es la mejor decisión huir en medio de problemas sentimentales con tu pareja? ¿Dónde has visto tú eso? Con el perdón de los psicólogos, ¿hay algún psicólogo además de Isaac? Nadie. Tú vas donde un psicólogo, lo más fácil te dice: sepárate. Es más, te dicen: ¿para qué te casas? Si el matrimonio... Esa es la filosofía que está cogiendo fuerza hoy en día. Evítate todo este tipo de cosas y no te cases. Ya. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque somos incapaces, aún en esos escenarios, de dar un buen consejo. Entonces tú le pagas a un psicólogo 200,000 pesos para que te diga: sepárate. Pero entonces tú vienes a consejería totalmente gratis y yo te digo: lucha por tu matrimonio. Uy, pastor, usted no conoce, yo soy un mártir del evangelio. ¿Por qué? Porque nos gusta lo fácil. En todo nos gusta lo fácil, así nos dé rabiecita escucharla. Amén. Pero los propósitos de Dios no son cosas fáciles, amén. No son cosas fáciles. Y quiero recordarte, Dios usa todo, ¿sabe? Y por último, el proceso siempre se va a ver diferente al progreso. Amén. Un día me robaron la luna del carro. Y entonces yo vi al tipo que estaba agachado. Y yo vi la sombra así. Y como tenía un afrito, se le veía el cabello. Y yo voy saliendo y me dice la pastora: ¿dónde vas? Y yo: no, voy a ver algo. ¿Pero qué algo? Voy a ver algo allá afuera. ¿Pero qué pasa? No pasa nada. Cuando abro la reja, el tipo salió agachado, ¿cierto? Pero ya yo lo estaba viendo por la ventana. Entonces abro la reja
Y el tipo me queda mirando y me dice, ¿qué? ¿Todo bien? Y llevaba la luna en la mano. Yo, no, todo bien, me hacen el favor y dejas eso ahí. Y ella, ¿qué pasa? Y yo, no pasa nada. Dejas eso ahí. Todo bien, mi llave, todo bien. Yo, deja la luna ahí, me haces el favor. Total es que el tipo se llevó la luna y yo no pude hacer nada. No me dejaron defenderme con mansedumbre. Bueno, fui al centro y yo averigüé cuánto cuesta la luna. No la había, no había la luna. Entonces esos vendedores que hay en la 38 me dijo, yo tengo una, no es original, pero es genérica, pero te sirve para que vean. Y yo, ¿cuánto cuesta? Dale 10,000 pesos. 10,000 pesos, yo sabía que eso no costaba 10,000 pesos. Cuando le coloco el vidrio y voy por plena Murillo y miro por el lado derecho y miro por acá y veo diferente. Acá veo el carro cerca, acá veo lejos. Y yo, Dios, yo frené porque no sabía realmente. No era una luna de carro, era un espejo que hace para venderlo. Ya. ¿Sabe? El proceso se ve diferente al progreso, ¿cierto? Muchas veces usted ve el proceso como ese vidrio que me vendieron a mí. Lo ve distorsionado, no entiende nada de lo que está ocurriendo, hermano. Perdone, Señor, la ilustración, pero así se ve. Ya. Y yo veía lejos el tipo de la moto. Cuando miro aquí el retrovisor, lo tengo ahí a medio metro. Y yo iba a hacer un cruce. Si hago ese cruce, hubiera pasado un accidente demasiado grande. Entonces, con este punto te quiero decir que el proceso se ve diferente al progreso. ¿Sabe? Eso me hacía ver los objetos lejos. No estaba viendo la realidad de lo que estaba pasando. Y a veces los procesos hacen que tú veas las respuestas demasiado largas y demasiado imposibles. ¿Sabes por qué? Porque no estás viendo de acuerdo a la fe, ni de acuerdo a los planes y a los propósitos que Dios tiene contigo. Tú estás viendo que las cosas no están yendo bien y que no cooperan. Pero Dios tiene una perspectiva y una óptica totalmente diferente. Porque mira las cosas de una manera diferente. Amén. Tus caminos no son mis caminos. Amén. ¿Cierto? Así dice el Señor. Tus planes no son mis planes. Amén. Para ti 1 más 1 es 2. Para Dios 1 más 1 es 1000. Para ti un día es un día. Para Dios un día es 1000 años. ¿Has leído eso en la palabra? Siempre hay un contexto diferente en ver Dios las cosas para nuestra vida. ¿Sabes? Por eso el proceso que vives se ve diferente a tu progreso. O sea, no te dejes intimidar por lo que estás enfrentando, ni te dejes atemorizar por lo difícil que pueda ser restaurar tu matrimonio, restaurar tu hogar, convertirte en una persona de buen testimonio, que la gente tal vez pueda decir a partir de hoy cosas buenas acerca de ti. ¿Sabes? Mira lo que dice Pablo, 1:20, y voy terminando. Dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado. La Nueva Traducción Viviente. Jamás seré avergonzado. Y estaba preso todavía. Sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Este estaba dentro del 30. Él no cambiaba su pasado, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honra al Señor, sea que yo viva o que muera. Amén. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Amén. Pablo no le interesaba el resultado. ¿Sabe? Lo mejor que tú puedes hacer es dejarte de afanar por las respuestas que estás esperando. Las respuestas se equilibran a través de la fe. Porque la fe te ubica en tu presente, en tu hoy, y te ayuda a luchar de la mejor manera por el día de mañana sin afanarte. Por eso la fe es la certeza de lo que esperas, amén. No de lo que estás persiguiendo, de lo que esperas.
Uno no espera persiguiendo las cosas, amén. De hecho, la Biblia dice que las bendiciones te perseguirán a ti. Entonces deja de afanarte, ¿sabes? Y vive cada día, porque cada día trae su afán y cada día sus misericordias son nuevas y Dios las tiene diseñadas para ayudarte cada día. Amén. ¿Sabes? Pablo estaba preso, pero las iglesias querían verlo en libertad, sus seguidores. ¿Ok? Y muchas veces podemos traducir esto en el contexto que estamos viviendo. Tal vez estamos viviendo prisiones y situaciones muy, pero muy difíciles. Amén. Y Dios te quiere ver de otra manera, ¿cierto? Dios quiere ver una actitud diferente en medio de lo que estás viviendo. Dios quiere ver una fe más fuerte en medio de lo que estás enfrentando. Dios no quiere que huyas de la situación. Dios quiere que la afrontes. Amén. Dios no quiere verte fracasado. Dios quiere verte levantado, restaurado, restituido. Me dice amén. ¿Sabe? El hecho de que Pablo estuviera en prisión no solo ayudó al progreso del evangelio, sino que el verlo lleno de gozo en medio de sus pruebas y el ver cómo Dios lo usaba estando encadenado, les dio a los cristianos un mayor ánimo y una fe audaz. Amén. Amén. ¿Sabes qué bueno es que la gente sepa que tú estás viviendo un proceso, ¿cierto? Los guardias dirían, pero oye, este tipo no. Este tipo escribe, predica y predica, pero está preso y no sabe ni qué día va a salir. Y a él le da lo mismo para vivir. Vivir es lo mismo que morir, pero si muere en Cristo es ganancia. O sea, ¿este tipo qué? ¿De dónde lo trajeron? Pero cuando la gente ve esta actitud en tu vida, ¿cierto? La gente se va a asombrar, ¿cierto? Y se va a asombrar más aún Dios. Amén. Porque Dios va a decir, esa es la actitud que yo necesito en alguien que quiere ser levantado, en alguien que quiere ser restituido, en alguien que merece que las puertas se le abran. Me dice amén. ¿Saben? Habrán días malos. Habrán días difíciles, todos los tenemos, desde el que te está enseñando, ¿sabes? Pero he entendido algo, no le voy a dar ni un solo centímetro de dolor, escúchame bien, al enemigo en mi vida, amén. ¿Sabes? El gozo de Dios será mi principal ecuación para salir adelante en medio de los procesos que Dios ha permitido. ¿Sabes? Por eso, grábatelo, el proceso se ve diferente al progreso. Pero nunca, porque se vea diferente, quiere decir que las cosas van a terminar mal. Amén. No sabes cómo van a terminar las cosas el día de mañana. Pero por esta palabra yo creo que Dios va a hacer lo mejor con lo que estás enfrentando. ¿Sabes? Y por último te regalo esto. Lo más importante no siempre es lo más impresionante. Eso lo he entendido yo. A veces no queremos como que sentirnos bien solamente con lo que nos impresiona. Y a veces lo más impresionante no es lo mejor que Dios tiene para ti. ¿Cierto? ¿Me dice amén, iglesia? A veces estamos esperando el empleo soñado, 6 ceros a la derecha. Y a veces el Señor te quiere en la casa de Potifar, un ratico. Que comiences de abajo, con un mínimo, un poquito más, ¿cierto? Para que aprendas a depender de Dios, para que aprendas a servir, para que seas obediente. Y a veces, pues tú te casas creyendo que todo es la isla de la fantasía. ¿Cuántos vieron la isla de la fantasía? Mi mamá me la contaba, hermano. Estaba de brazo en ese tiempo, no puedo testificar de eso. Y a veces el matrimonio no es así, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra? Que el hierro con hierro, ¿qué? Se afila. Y hombre con hombre, las relaciones se perfeccionan. Entonces uno se casa pensando que todo hasta la eternidad va a ser sin una sola pelea.
sin una sola diferencia, sin un no juegue, sin un pellizcón, sin un cogotazo. Y después se vienen para la iglesia. Hermano, bienvenido al reino de Dios. No eres un demonio, no eres un ángel cuando te convertiste, pero tampoco eres un demonio por algún día tener una diferencia con tu esposa, con tus hijos. Amén. Todo esto que te he dicho lo usa Dios para trabajar en nuestra vida y en nuestro carácter. Y Dios nos alineará de acuerdo a las cosas que Él nos permita vivir. Y nos ayudará en medio de ese proceso. Pero la mejor decisión no es abandonar la lucha. No es abandonar las batallas. No es separarte. No es abandonar a tus hijos. No es dejarlos tirados en medio del camino. Amén. Siempre debemos estar ahí cooperando para lo que Dios nos ha llamado a vivir en este tiempo. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Si se lo va a dar, dáselo fuerte. Así que levante sus manos en esta hora. Es un buen momento para colocar delante de Dios todas las cosas que estamos en este momento viviendo, enfrentando, sabiendo que ni tú ni yo podemos con tantas cargas al tiempo, que ni tú ni yo podemos resolver todo lo que nos sucede. Habrán cosas que sí, pero habrán cosas que solamente Dios tiene la capacidad, la autoridad y el poder para cambiarlas en nuestra vida. ¿Sabe? Pero hoy hemos aprendido que todo le sirve a Dios y que de ninguna manera usted y yo podemos quejarnos de lo que ya ha sucedido, distraerse en lo que ya pasó y tratar de cambiar las cosas que ya ocurrieron. ¿Sabe? Pues te va a llevar a desgastarte y a arrepentirte de las cosas que hoy estás viviendo. Vas a buscar culpables en el pasado. Vas a echarle la culpa a muchos episodios de tu vida pasada. Y tu corazón se va a cargar. ¿Sabes? Y la Biblia dice que nadie que tome sus manos y las ponga sobre el arado y mire hacia atrás es apto para ser usado y bendecido por Dios. Así que es una buena mañana para salir de ese 70% de aquellos que quieren cambiar su pasado y enfocarnos realmente en lo que a Dios le importa. Amén. En creer y en vivir de la manera que Dios quiere que vivamos el día de hoy. ¿Sabe? Y comenzar a cooperar con lo que estamos viviendo. Amén. O sea, la fe, la oración y la manera como tú le creas a Dios para este tiempo determinará lo que tú vas a recibir el día de mañana. Amén. Es hora de dejar de cargarse por el pasado y de afanarse por el futuro. Y creer en que hoy el Dios que te respalda a ti te va a ayudar en todo lo que emprendas de la mano de Él. Amén. ¿Me recibe esa palabra, por favor? ¿Sabe? Mi oración es para que esta palabra quede grabada en tu corazón y se convierta en rema. Y entiendas que no es que lo que estás viviendo te desacredite o te descarte o lleve a que Dios deseche tu vida. No, Dios no desecha nada, hermano. Dios no desecha nada. Quiero regalarte esa palabra. Dios no te desecha ni desecha lo que estás viviendo. Dios lo va a usar el día de hoy y lo va a trascender el día de mañana en un tremendo testimonio de vida que va a provocar en ti o en tu hogar, en tus hijos, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud. ¿Sabes? Eso se va a replicar en un tremendo testimonio. Y tú hoy cuentas de lo difícil que es tu escenario. Amén. De lo difícil que es salir de ahí. De lo imposible que ves una respuesta o una salida. ¿Sabes? Pero Dios te trajo una palabra para que entendieras, amén. Para que entendieras que tienes que cooperar en medio de eso. Que tienes que hacer la tarea en medio de la espera. Amén. Que tienes que comenzar a acercarte más a Él en medio de la tormenta que en este momento tu vida está enfrentando.
¿sabe? Sin pensar en qué es lo que va a ocurrir el día de mañana, porque del día de mañana se ocupa Dios. Ocúpate de hacer las cosas correctamente el día de hoy. Ocúpate de creer el día de hoy. Ocúpate de buscarlo el día de hoy. Ocúpate de leer su palabra y de afirmarte en sus promesas el día de hoy. Y te aseguro que las cosas, escúchame bien, Dios las traerá como añadidura a tu vida. Amén. En cualquier momento la sanidad va a aparecer. En cualquier momento la respuesta a tu trabajo, lo que estás soñando en tu corazón, Dios lo va a provocar. Amén. Y quiero que sepas que todo le sirve a Dios. Amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta mañana y declaramos una semana de victoria sobre cada familia, sobre cada persona en este lugar, en el nombre poderoso